Muy buenas tardes, hermanos. Espero que hayan descansado y que estén dispuestos a escuchar el sermón de esta tarde, de lo que el Señor nos quiere enseñar, que aún podamos profundizar mucho más en él. Hermanos, para entender el pasaje de hoy, cuando el Señor sana el hijo de un funcionario del rey, debemos entender por lo menos dos cosas. Dos cosas debemos entender. Lo primero es que no debemos de perder de vista cuál es el propósito del autor, o sea, de Juan, al escribir este evangelio. Creo que ninguno de nosotros nos gustaría ser mal interpretado. Imagínense ustedes esto. ¿Qué diríamos nosotros cuando usted de pronto manda una carta solicitando comedidamente un favor, pero la persona interpreta que es una orden, o que imagine que usted manda una carta a una persona pidiéndole un favor y que esta persona lo tome como una orden? O imaginen que escribamos una nota consolando a una persona por la pérdida de un ser querido y esa persona se molesta porque entiende que la estamos criticando por ser tan débil. O que un gobierno elabora una carta de paz con un país el cual tuvieron un roce y el otro gobierno interpretaron que es una advertencia de guerra. Una advertencia de guerra. A ninguno le aseguro que nos gustaría que nos malentendieran cuando decimos o escribimos algo. A ninguno nos gustaría eso. Hermanos, estamos inmersos en el Evangelio de Juan y debemos volver a los versículos más beneficiosos que tenemos en el mismo Evangelio para interpretar correctamente cada pasaje de nuestro libro. Miremos entonces ¿qué nos dice Juan 20, del 30 al 31? Juan 20, del 30 al 31. Dice bien la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando nosotros leemos los evangelios, notamos que hay una diferencia entre los tres primeros evangelios, o sea, el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y el evangelio de Juan, seguramente Juan tenía a su disposición los tres primeros evangelios. Él tenía a su disposición los tres primeros evangelios. Él no quería redundar en asuntos que ya otros habían tocado o habían escrito. Entonces Juan va a recopilar eventos que puedan ser complementarios a los tres primeros evangelios. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que Juan tenía a disposición muchos más eventos de Cristo, pero él tenía un propósito: que la gente reconociera al leer todos sus relatos que el Señor Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y al leer sus relatos la gente tuviera fe en él y pudieran ser salvos. Hermanos, esto es una intención evangelística, así que él no va a traer un tema que lo desvíe de su propósito, el demostrar que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y para que la gente al leer esto crea en él y tenga vida eterna. Recordemos que Juan no escribió de su propio recurso mental, sino todo lo que escribió fue inspiración del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que no solo Juan tenía esa intención, sino que el Espíritu Santo, cuando inspiró a Juan, tuvo la intención de traernos aquellos relatos que más nos iba a mostrar
que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él nosotros podamos tener esa salvación que tanto deseaba el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Entonces debemos de tener en cuenta dos cosas. Uno, el propósito que Dios tuvo al darnos este libro. Y segundo, nunca olvidar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue generalmente mal entendido. Tenga en cuenta estas palabras. Nunca olvidar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue generalmente mal entendido. Si nosotros pudiéramos calificar el ministerio del Señor en los 3 años que estuvo aquí en la tierra, a la luz de lo que la gente entendió de Él, deberíamos decir que el Señor Jesucristo perdió el examen. No digo que todos malentendieron su ministerio, pero generalmente pasó así. Todo lo que Él hacía no era interpretado de la forma adecuada. Ni sus palabras, ni sus obras eran bien entendidas. Miremos qué nos dice Juan 1:5. Dice la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Señor Jesús, siendo la luz, vino a un mundo pecador, a un mundo oscuro, a un mundo en tinieblas, y las tinieblas no fueron generosos con el Señor Jesús. ¿Qué intentaron hacer las tinieblas? Apagarlo, sofocarlo. Cuando el Señor Jesús viene, las tinieblas no toman un papel neutral con respecto a la obra de Cristo. Las tinieblas intentaron opacar esa luz. Y déjeme constatarlo con la palabra de Dios. Juan 1:10 nos dice: en el mundo estaban, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando Cristo vino a este mundo, vino como el Mesías. La gente ni lo reconoció, ni lo entendió. No supo interpretar cuál era su punto principal al venir. La mayoría de personas que pasaron a su alrededor y que alguna vez lo siguieron, no llegaron a entender el propósito principal de su venida. Si usted lee cuidadosamente los evangelios, va a notar algunas expresiones aún de sus mismos apóstoles diciendo esto, pero en el momento ellos no entendieron. En el momento los apóstoles no entendieron todo lo que el Señor Jesús decía. ¿Por qué? Porque aún sus ojos no habían sido abiertos para entender las muchas cosas que el Señor dijo. Si estos, mis hermanos, fueron sus discípulos, imagínense entonces la gente que no lo era. La gente no llegó a comprender la esencia de su venida. Y no es extraño ver hoy cómo ocurre lo mismo en la actualidad, en este mundo. ¿Por qué? Porque la gente considera a Cristo de una forma distinta a lo que Él es en realidad. Se acercan a Cristo por sus asuntos, por lo que pueda ayudarles Él. Pero Él no desea esto. Y no es que Él no pueda ayudar. Lo que ocurre es que este no fue el propósito por el cual se encarnó nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo tuvo un propósito, un plan que recibió del Padre. Así que el Padre lo comisiona para una misión y el Hijo, en obediencia, se encarna para hacer esta misión. Pero la gente le busca en un plan distinto al que Cristo tuvo al venir aquí. Voy a ponerles un ejemplo.
Resulta que usted ha invertido dinero y años en especializarse para encontrar un tratamiento contra el cáncer. Un tratamiento, y duró muchos años e invirtió mucho dinero. Ya después de haber recibido el doctorado, llega a Colombia y entonces lo saludan. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctor? ¿O cómo está, doctora? Y entonces lo empiezan a llamar. Doctor, ¿qué será qué será el por qué se me está cayendo el pelo? ¿Qué será bueno para las arrugas? Mira, doctor, que se me torció un pie. Hermanos, ¿qué crees que contesta este profesional del cáncer? No lo sé. Yo tengo una preparación en otra cosa. Me especialicé en el cáncer. Es lo mismo que ocurre en el ministerio del Señor. La Biblia nunca oculta. Y no nos toca a nosotros hacer gran esfuerzo para encontrar cuál fue el propósito de Cristo al encarnarse. Hermanos, creo que muchos cristianos dudarán al responder cuál fue el propósito de Cristo al encarnarse. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al encarnarse? Veamos nuevamente el testimonio de Juan. Juan 20, 31 y 32. Dice la palabra de Dios: pero estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Juan al escribir todas estas cosas? Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de ¿quién? De Dios. Hermanos, este testimonio es suficiente. Pero la Biblia da testimonio de por qué Él se encarnó. En nuestro pasaje vamos a ver lo mismo. Nuestra conclusión debe estar ajustada al propósito por el que Cristo se encarnó. Y el propósito del libro de Juan lo escribe en primera medida. El Señor sabía con qué se iba a encontrar al venir realmente aquí a la tierra. Y Él lo sabía mucho. Veamos qué nos dice Juan 4:43. Dice la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Pregunto, 2 días después, ¿de dónde? Les recuerdo que Jesucristo iba de viaje de Judea a Galilea. Pero ¿qué pasó? En la mitad estaba ¿qué? Samaria. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Se detuvo allí. Y vimos que la conversión de la samaritana. Después de eso el Señor sigue su camino original de ir a Galilea. Y notemos las palabras del Señor Jesús en Juan 4:44. Y estas son palabras muy dicientes del Señor Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Nosotros sabemos que Jesús nació ¿dónde? En Belén de Judea, pero él era conocido como el Nazareno. ¿Por qué? Porque recién él nace, él tiene que huir a Egipto. Sus padres lo tomaron siendo aún bebé, y cuando murió el rey que lo quería matar, ellos vuelven, pero no vuelven ¿a dónde? A Belén. Regresan a Nazaret, y este queda en la región de Galilea. Así que Jesús era conocido como el Nazareno, no porque nació allí, sino porque se crió allí.
Allí tenía su casa originalmente. Él vivía allí con su madre, con sus hermanos. Así que el Señor va de Judea y va a Galilea. Y cuando se encamina, deja a los samaritanos atrás y allí hace un comentario. Y este comentario, mis hermanos, es muy enigmático. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es como si nos quisiera comunicar el Señor Jesús algo hoy a nuestras vidas. Como si nos quisiera marcar una diferencia entre lo que acabo de vivir con los samaritanos y los que iba a vivir llegando a Galilea. Él, el Señor Jesucristo, nos quiere mostrar la diferencia que hubo entre la manera como fue recibido por los samaritanos y la conclusión a la que ellos llegaron. Hermanos, si ustedes se acuerdan cómo eran catalogados los samaritanos, cómo eran catalogados los samaritanos para los judíos y los galileos, ellos eran paganos, eran ignorantes, ellos eran de una religión corrupta. Pero cuando el Señor Jesucristo va allí, ¿cómo lo reciben los samaritanos? Miren la conclusión a la que llegan. Juan 4 del 39 al 41. ¿Cómo lo reciben los samaritanos? Miren la conclusión a la que ellos llegan. Juan 4 del 39 al 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, que dice, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, por favor, quédese con nosotros. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, a la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, mi pregunta es, ¿con qué milagro creyeron ellos? ¿Con qué milagro creyeron ellos? ¿O con qué señal creyeron ellos? Con ninguna. ¿Fue por la palabra de qué? De la mujer. ¿Y a qué conclusión llegaron ellos? Que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Y eso que ellos eran de una raza inferior. Eran los ignorantes, eran los paganos. Ahora el Señor mira hacia Galilea, su propia tierra, los que no se han contaminado supuestamente. ¿Y qué es lo que dice? Voy porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Dónde iba a llegar él? ¿Dónde iba a llegar él? No iba a ser honrado. No lo iban a honrar debido a su nombre. O sea, que la región no pagana, no estigmatizada. Él iba a llegar ahí, que supuestamente era la religión que no era pagana, ni era el pueblo no estigmatizado. La región donde se esparcía más conocimiento de Dios era en Galilea. Pero ellos no le honrarían como es debido. No vería en él al Salvador, al Cristo. No verían en él al Hijo de Dios. Estas palabras pasarían por encima de nuestras cabezas, hermanos, si esto no fuera una realidad para nosotros. Porque el profeta
¿Por qué el profeta, mis hermanos, no es honrado en su propia tierra? ¿Por qué el profeta no es honrado en su propia tierra? ¿Por qué? Porque se llega a tener tanta familiaridad con él que su palabra se vuelve despreciable. Tanta familiaridad con él que su palabra se vuelve despreciable. Ellos decían, es que él no puede ser el Cristo. Nosotros lo conocemos. Él se crió con nosotros y sus hermanos están con nosotros. Él es el hijo del carpintero. Tener familiaridad con Cristo hizo que la gente lo despreciara. Tener familiaridad con Cristo hizo que la gente lo despreciara. Por eso dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. Así que si algún extranjero viniera a decir las mismas palabras que dijo Jesucristo, a él sí le creerían. A Jesucristo no le creerían porque tenían mucha familiaridad con ellos. Y por eso no le creían. Hermanos, de cierta manera, eso pasa con nosotros. Y póngale cuidado a esto, lo que les voy a decir. Por causa de tanta familiaridad con el Señor y su palabra, tenemos que confesar que hemos perdido la expectación y asombro que ésta nos debería de causar. Un pastor americano, Ray, en su comentario de este pasaje, él dice, una de las pruebas más tristes del estado corrupto y caído del hombre es que jamás valora aquello con lo que está familiarizado. Jamás valora aquello con lo que está familiarizado. Y la familiaridad produce desprecio. Aquellos a quienes se suministra más abundantemente los privilegios del Evangelio son a menudo los que menos lo valoran. Aquellos que deben hacer más sacrificio a fin de escuchar el Evangelio son a menudo las personas que más se esfuerzan por escuchar de Cristo. ¿Me entienden? ¿Me entienden, mi hermano? Muchos de nosotros que en un comienzo sus ojos se llenaron de lágrimas por las doctrinas de la gracia, se humillaban sinceramente al ver su estado depravado, se gozaban de la gracia de Dios por pecadores malditos como nosotros, se gozaban cada palabra que escuchaban de la Escritura, de las predicaciones, valoraban los cantos bíblicos, apreciaban la sencillez de una iglesia bíblica. Ahora sus ojos se le humedecen por el bostezo que tienen de escuchar una predicación. Por el bostezo. Pero esto se perdió dentro de nosotros. Se perdió entre nosotros. No hay esa alegría, no hay ese gozo, Señor. Voy a ir el domingo, Señor. Muchas veces venimos por venir. Y si venimos, ¿qué nos ve uno? ¡Oh! ¿Qué le están diciendo a uno? No me importa su predicación. La predicación mía no, la predicación de Cristo. Muchos cogen el celular, a ver los del celular. Y dígame usted, mis hermanos, si usted me dice qué mentira tan grande y ustedes se engañan. Y voy a decirles algo, porque lo he visto. Ah, no, pastor, es que yo tengo en el celular la Biblia. Y dígame, hermano, si le llega un mensaje, usted no se entretiene con el mensaje. ¿Pasa o no pasa? Pasa. No le interesa la predicación de Jesucristo en el púlpito.
Antes se humedecían sus ojos por la pasión. Ahora se enmudecen sus ojos por el bostezo, el sueño que tienen. Se han vuelto orgullosos y críticos. Desprecian el manjar. Eligen hoy qué comer. Hablo de la palabra. Mejor voy a escuchar a tal pastor. Voy a escuchar esto. Voy a escuchar esto otro. Hermano, lo que el hermano Samuel decía hoy es que Dios te puso aquí, en esta iglesia. Dios fue el mismo que te trajo de la mano y te puso en esta iglesia. Y usted debe valorar esta iglesia. Y usted debe valorar el pastor que Dios le puso, porque fue el pastor que usted necesitaba. Así sea el pastor más ignorante a través de la palabra, pero el pastor fue el que Dios escogió para tu vida. A tu vida. Se han vuelto orgullosos y críticos, desprecian el manjar, eligen hoy qué comer. Hablo de la palabra. ¿No se acuerda que estuvieron hincados, mis hermanos, comiendo boronas dañadas? No se trata solo del desprecio de la iglesia, es que finalmente Dios nos pastorea a través de su palabra, a través del ministerio de la iglesia. Ese es, mi hermano, el punto. Finalmente, el problema no es que te hayas desencantado de la iglesia. Finalmente, el problema no es que te hayas desencantado de la iglesia, sino que estás, ¿qué? Familiarizado con lo santo. Que estás empezando a despreciar lo santo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Con tanta familiaridad que han tenido aún con la iglesia, con la palabra de Dios. Lo que antes te parecía asombroso, una perla de gran precio, hoy lo puedes despreciar. Ahora es común a tus ojos. Antes pensaba que no podía vivir sin orar, sin leer su palabra, sin escuchar un sermón. Hoy, mis hermanos, puede darte el lujo de pasar la semana sin congregarse, 1 hora a la semana. Hoy puedes hacerlo. Que cuando Cristo, mis hermanos, venga a nuestras reuniones, no diga de nosotros eso mismo que dijo: no hay profeta con honra en su tierra. ¿Qué se hace en la iglesia? Honrar el nombre del Señor. Sería vergonzoso, mis hermanos, que cuando Cristo viene a nuestras reuniones y mirara nuestras vidas devocional privada, llegue a la misma conclusión de que llegó cuando miró a los galileos. Lo más hermoso es que encuentre un pueblo. Lo más hermoso es que él encuentre un pueblo que aún tiene un corazón ardiendo, mis hermanos, por su palabra. Viéndolo con asombro, viéndolo con gozo, viéndolo como su Salvador, que se humille ante su realidad. Que hace poco estábamos con la condenación sobre nuestras cabezas y ahora tenemos el privilegio, mis hermanos, de comer abundantemente, tan abundante que te das el lujo de despreciar las predicaciones. El lujo de despreciar las predicaciones. Esto que el Señor dijo, mis hermanos, no fue un halago para Galilea. Que la familiaridad por la sana doctrina, por el verdadero evangelio, por la iglesia bíblica, no sea despreciable a él. Porque finalmente es un desprecio directo a él. Hermano, díganme, si no cuando nosotros nos compartieron del evangelio,
¿Cuál era nuestra actitud hacia la iglesia? Venir, escuchar la palabra de Dios. Hermano, eso es lo que la Biblia llama su primer amor. Y deseaba estar en todas las reuniones. Era una pasión por leer la palabra de Dios. Era una pasión porque amaneciera para estar en mi devocional personal. ¿Con quién? Con Dios. Era una pasión, mis hermanos, estar compartiendo con mis hermanos. Hermano, pero esto se ha perdido por la familiaridad que hemos tomado de la palabra de Dios y de la iglesia. Es un desprecio directo a Él. Segundo, la expectativa que no iba a ser honrado como se merece efectivamente. Jesucristo no fue honrado en su propio ¿qué? Pueblo. ¿Donde qué? Donde Él se crió. Hermanos, una de las mejores formas que honramos a Dios, a Cristo, es cuando nosotros reconocemos quién es Él. Cuando se van quitando las escamas de nuestros ojos y realmente vemos cómo es Él. Y lo reconocemos como exactamente es. Así, mis hermanos, es como le estamos nosotros glorificando de la mejor manera. Cuando nosotros acudimos a Él por lo que Él desea que se le busque. Esto es una forma, mis hermanos, de glorificarlo. Hay mucha gente que honra a Cristo. ¿Y por qué lo honra? Porque le apagan los incendios de sus vidas, de sus vidas. Hermano, Cristo no quiere ser honrado por eso. Pero cuando le honramos por lo que Él es y por lo que Él hizo, es realmente honrado. Cuando Cristo fue reconocido en verdad por los evangelios, cuando la gente acudió a Él exactamente para lo que Él vino, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Él le reconoció. Y cuando fue buscado por cosas distintas, Él también lo reconoció. ¿Y por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. ¿Y sabe por qué lo reconoce? Porque Él vive entre nosotros. El Espíritu Santo está dentro de qué? Dentro de nosotros, morando. Y Él nos conoce muy bien. Nosotros podemos engañar a uno, podemos engañar a otro. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestros hermanos, pero a Cristo no se le puede ¿qué? Engañar. El Señor llega a la región de Galilea y miremos entonces el relato de lo que dice la Biblia. Juan 4:45. Póngale cuidado a esto, mis hermanos. Esto nos recuerda algo. Cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron. ¿Por qué le recibieron? Porque habían visto todas las cosas que había hecho ¿qué? En Jerusalén, en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta, a la Pascua. Los galileos le recibieron, pero le recibieron por lo que habían visto en la fiesta de la Pascua, mis hermanos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 2 del 23 al 24. Estando en Jerusalén, ¿quién? Jesucristo. En la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron? Porque vieron las señales que hacían. ¿Se acuerdan que predicamos eso? Pero Jesús mismo no se fiaba de qué, de ellos, porque conocía a quién, a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estoy confirmando lo que les acabo de decir. Él sabe lo que hay en nosotros. Él sabe lo que hay en nosotros.
Entonces, mis hermanos, ¿entiende por qué los galileos recibieron a Jesús? Por lo que habían visto en la fiesta. ¿Y qué dijeron ellos? Este hombre hace milagros, hace milagros. Hizo milagros en Jerusalén y ahora viene a hacerlos aquí. Esa fe que se gesta por ser testigo de milagros. ¿Y cómo lo calificó el Señor? No le dio crédito. ¿Por qué? Porque creyeron viendo. Y la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creen. Hermanos, no andamos por vista, sino andamos ¿por qué? Por fe. Andamos por fe. Así que el Señor mira la multitud que supuestamente creyeron en Él. ¿Y qué les dice el Señor? Eso es mentira. Ustedes me recibieron por las señales que vieron en Jerusalén. Por eso mismo creen. Con razón que lo que reciben y le dan una gran bienvenida. Ellos le recibieron por las señales que yo me imagino esto. Uy, viene allá el que hizo milagros en Jerusalén. Vamos a recibirlo con pompos, con platillos, ¿cierto? Porque viene el milagrero, el que hace milagros. Y le dan una gran bienvenida. ¿Cuál era su interés? El interés de ellos. Por lo mismo que habían hecho, por lo mismo que han visto que en Jerusalén. Ahora viene a hacerlo aquí. Bienvenido. Lo estamos esperando. Por eso vuelvo y digo el dicho del Señor Jesucristo, sus palabras. No hay profeta con honra en su propia tierra. Él sabe que ese reconocimiento no le está honrando a quién, a él. Ese reconocimiento no le está honrando a él. Ellos querían tenerle allí, pero no porque estuvieran viendo que él era el Salvador, el Mesías. Querían tenerle por lo que habían visto en Jerusalén. Y en este mismo contexto viene un hombre de Capernaum y se acerca ¿a quién? Al Señor. Aquí, mis hermanos, empieza lo bueno. Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de ¿qué? De morir. La pregunta aquí, mis hermanos, y tenga esto en cuenta: el Padre, ¿por qué buscó al Señor? ¿Por qué buscó al Señor Jesucristo? El Padre no va ungido a Cristo y dice: Señor, tengo un hijo que no es salvo. Él no ha reconocido que tú eres el Mesías. No logra ver que tú eres el Salvador del mundo. Esa no es su preocupación. Busca a Cristo porque su hijo está a punto de morir. Lo busca por el milagro. Y el Señor le muestra su descontento. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo: si tú no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús estaba mostrando su descontento. El Señor se está lamentando. Si no vieres milagros, ¿no creeréis? Qué lamentable es esto. Que las tinieblas que les han rodeado sean tan profundas que si no les habla el lenguaje que ellos entienden, o sea, el lenguaje de los sentidos, ellos tienen una vida dada a los sentidos, solo que pueden percibir por sus sentidos. El Señor se lamenta diciendo: si no me comunico a través de sus sentidos, ustedes no creerán. Ustedes no creerán.
Así que él tiene que usar, el Señor Jesucristo, de pronto un taladro para ir bajo las capas de oscuridad en el alma del hombre. Por si acaso llega a ver cuál es su verdadera necesidad. El Señor muestra su descontento a este hombre. Pero el Señor es tan amoroso, tan increíble, que no deja de ser misericordioso. El Señor le dice: vete, tu hijo vive. Este hombre no se acerca a Jesús de una forma correcta. Él no está buscando ni su salvación, ni mucho menos la salvación de su hijo. Pero el Señor lo envía a su casa, diciéndole: tu hijo no va a morir tranquilo. Tu hijo no va a morir tranquilo. Hermano, no piense que el Señor Jesús se dejó llevar por el evento. Lo que el Señor está haciendo en medio del evento es que cuando el hombre va a la casa, el Señor le está provisionando de fe salvadora. En el recorrido que hace el hombre de Jesucristo hasta su casa, el Señor le está haciendo una provisión de una fe salvadora. ¿Para qué? Para que cuando llegue a su casa y vea a su hijo restablecido, el hombre llegue a la conclusión real de por qué debió de buscar a Cristo. Así que no es solo la sanidad la que el Señor está haciendo, es lo que está haciendo en medio de ese evento, lo que está haciendo en medio de ese evento. Así que el Señor obró, no por lo acertado de la búsqueda. El Señor estaba haciendo eso para cumplir su propósito mayor. Así que no podemos llegar a la conclusión de que no importa cómo tú vienes a Cristo o con qué propósito viene a Cristo. Finalmente, Él ha tenido misericordia de este hombre y ha tenido misericordia ¿de qué? De nosotros. Ha tenido misericordia de nosotros. Aquí no se nos está dando un instructivo de cómo la gente debe de venir a Cristo, buscándolo por cualquier cosa, no. Si hay algo que resaltar aquí es que Dios es muy misericordioso y que la gente le está buscando mucho más por lo que Él da, por lo que Él le puede dar, que por lo que Él le puede dar realmente su salvación. ¿Quieres ser sano? ¿Qué tal si el Señor le hubiera hecho esto? ¿Quieres ser sano? A este hombre. Bueno, sí, y ya lo sané, ¿cierto? Pero el Señor está haciendo algo bien espectacular mientras este hombre camina. Si Dios no hubiera obrado el Espíritu Santo en la vida de este hombre mientras caminaba, ¿sabes qué tuviéramos, hermanos? Una familia que hubiera despertado en la condenación. Porque este hombre, a través de lo que Jesucristo hizo mientras caminaba, el hombre creyó, él y su casa. Menos mal que Jesucristo tenía planes eternos. Él tenía un propósito salvífico y por eso sanó al muchacho. Hermanos, el Señor no siempre obra así. Así que nadie puede abusar de esto como si fuera un principio infalible. Esto ocurrió muchas veces en la Biblia. Y unas pocas veces terminaron en salvación. El Señor honra su palabra. Si vienes a Cristo, pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, este es el camino que nosotros debemos de escoger. Venir en arrepentimiento y fe. No te fíes como si fuera un principio.
Aquí lo que vemos es la soberanía de Dios que obró en este caso. La mayoría de casos, cuando la gente buscó al Señor, el Señor les dio sanidad. Y eso fue lo que solamente les dio sanidad, pero no les dio salvación a la mayoría. Tercer punto, cómo el Señor vindicó la causa verdadera por la que debería ser honrado. La obra de Cristo que vino a hacer a esta tierra superó la petición por la que fue buscado. Así que la misericordia del Señor iba obrando en medio de esta circunstancia. A este hombre, el Señor le provee para que crea algo que hasta el momento él no creía. La petición del hombre fue: ven a mi casa. Como si el Señor no pudiera sanar a distancia. El Señor le dijo: ven, tranquilo, tu hijo vive. Y él le creyó al Señor. Él se fue a su casa. Jesucristo no fue con él. Creyó en la palabra de ¿quién? De Cristo. El Señor empieza a preparar el corazón de este hombre para lo que va a ocurrir más adelante. Al menos la semilla de fe quedó implantada en el corazón de este hombre. Él va llegando a su casa y los criados le salen a recibirle. ¿Con qué noticia? Y le dicen: tu hijo vive. Así que este hombre rompe la última barrera de incredulidad y pregunta: ¿a qué horas empezó a estar sano mi hijo? Ellos le dijeron: como a las 7. Entonces él se acuerda de la hora cuando el Señor le dijo que él vive. Él se acuerda. Esa fue la hora exacta cuando el Señor dijo: él vive. Y ahí el muchacho fue sano. Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y qué dice? ¿Creyó él solo? Creyó él. ¿Y qué? Y toda su casa. Toda su casa. Uf, qué tremendo lo que hace el Señor. A través de esta obra de sanidad, el Señor estaba haciendo una obra más grande. Él creyó finalmente cuando comprueba que el Señor sanó a su hijo. Por la obra de Dios, por la sola misericordia de Dios. Él pensó: ¿qué tipo de persona fue la que me encontré hoy? Este hombre, ¿qué tipo de persona fue la que me encontré hoy? Y pudo tener ojos para creer en él. Y no solo él, sino toda su casa. Él creyó con una instrucción inusual. Ellos pudieron creer en el Señor por gracia. Lo mismo que los samaritanos vieron en él, sin ninguna señal. No se necesitó ninguna señal. A mí me impresiona lo que Jesús siempre dice: es que ustedes vienen a mí por el pan que yo les doy, por llenarle su vientre, por la sanidad que yo hago, pero no me buscan a mí por el propósito que yo vine, de traerles salvación. ¿No nos pasa? Muchas veces buscamos a Cristo por lo que Él nos puede dar. O estamos esperando una señal. Y el Señor prácticamente dice: yo lo puedo hacer, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que crean en mí, porque a mí me preocupa más la salvación de tu alma que darle salvación, que darles un plato de comida, que darles un buen trabajo, que darles
todo el estudio que usted quiere. A mí no, casi no me interesa. A mí me gusta es que usted sea salvo. Él lo puede hacer, pero a mí lo que me interesa es que usted sea salvo. Muchos samaritanos creyeron y en Galilea solamente una familia creyó por un milagro. Hermanos, muy pocos son las peticiones de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Esto no significa que Dios esté preocupado por otras cosas, por nuestra salud, por nuestro dinero y amor, sí, claro. Pero ¿qué tal el Señor nos dé todo eso y perdamos nosotros nuestra alma? El Señor es misericordioso. Voy a concluir con unas cosas, mis hermanos. Mantengamos siempre un corazón tierno para con Dios y su Hijo amado. La cercanía con Dios o con los medios de gracia no nos lleve a despreciarlo a Él como algo rutinario. Debemos rogar que el Espíritu Santo, debemos de rogar al Espíritu Santo que no quite de nosotros el asombro por Cristo, el gozo de nuestra salvación, el deleite de tenerlo a Él y su obra, que no nos quite la alegría de estar participando de sus cosas, de estar participando con los suyos. Que esto sea, mis hermanos, nuestra oración, siempre. Roguémosle al Señor porque no tengamos un corazón depravado en nuestra alma, que al congregarme yo lo vea como algo rutinario, que al orar y a estar delante de su palabra no se vuelva tan familiar y despreciado, que nunca entremos a su presencia como algo tan familiar, que no haya humillación y asombro en nuestras vidas, una humillación delante de quién, del Señor. Segundo, que apreciemos el contraste que el Señor nos quiere dar entre algo que le glorifica y cosas que Él desaprueba. Que te preguntes ahí mismo, ¿qué es lo que le glorifica a Dios? ¿Qué es lo que glorifica a Cristo? Y lo que le glorifica a Cristo es que le creamos a Él por su palabra. Por su palabra. Que no tengamos que estar pidiendo señales para creer. Señor, porque podemos ser que nosotros estemos esperando señales para poder creer en Él. No espere, hermanos. Una convicción total de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él obra por su palabra. Así que conduzcámonos por donde Él es más glorificado. Con los samaritanos, como los samaritanos lo glorificaron. Hoy no tenemos excusa. Tenemos oportunidades para conocer a Cristo por el Evangelio, profundizar, crecer en la obra del Señor. Dios nos diseñó de tal manera que cuando la salud nos falta, pongan cuidado a esto, pudiéramos comprender una realidad mayor, y es la amenaza de nuestra alma por el pecado. Si una enfermedad logra doblegar al hombre, si una enfermedad logra doblegar al hombre, mis hermanos, ¿qué no hará la terrible enfermedad del pecado en nuestra alma? No te quedes en la enfermedad. Dios nos creó de una forma que pudiéramos apreciar mejor su obra. Por eso, muchas veces nosotros nos enfermamos. En el lecho, Dios ha hecho muchas cosas en la vida de muchos hombres. Y personalmente hablo. Muchas cosas ha hecho en medio de la enfermedad.
Hermano, veo muchos de mis hermanos muy escrupulosos con su salud. Muy escrupulosos con su salud. Pero la pregunta es, ¿así cuida usted su alma? ¿Cuida tu corazón? Finalmente, si comes con las manos sin lavar, te ganarás una enfermedad. Te ganarás una enfermedad. Pero sin santidad, nadie verá al Señor. Qué terrible es la enfermedad del pecado. Es tan silencioso que hay gente que ha pasado a la eternidad creyéndose cristiana y han pasado la eternidad sin Cristo. Qué bueno que nosotros, los padres, pudiéramos ir delante del Señor y decirle, qué bueno esto. Señor, mi hijo no es salvo. Mi hijo no es salvo. Y que pudiéramos nosotros escuchar de él, tu hijo vive y tu hijo es salvo. Tu hijo vive y tu hijo es salvo. No estoy diciendo que Dios no sea soberano al nivel de las enfermedades. No hay nada imposible para Dios. Pero hermanos, ¿a qué vino Cristo? Entienda a qué vino Cristo. Y así, cuando comprendamos a qué vino Cristo, así estamos honrándolo a Él, honrando la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo que hoy obra en nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos. Dele muchas gracias a Dios por darnos un Salvador para nuestra necesidad de pecado. Que podamos ver lo que al comienzo el oficial del reino vio. Que tú quieres ser honrado. Que quieres ser honrado cuando se te busca como Salvador. Señor, te pedimos hoy que le dé fe a muchas personas para que puedan apreciarte como eres y que te glorifiquen viéndote a ti como el Salvador de sus pecados, para que tengan vida, para que sean salvos y te glorifiquen, oh Dios. Y nosotros, que ya lo somos, permítanos, Dios de los cielos, gozarnos, deleitarnos, Dios de los cielos, en la verdad de ese Salvador que se nos proveyó, el cual salvaría a un pueblo de sus pecados. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada. La gloria sea para Él, la honra, la exaltación y la alabanza. Ayúdanos a comprender cada día el propósito tuyo, amado Jesucristo. Démosle gracias por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, porque tú mismo, Dios, desnudaste tu brazo. Ese brazo que significaba el mismo Señor Jesucristo, y nos sacó de los profundos infiernos y nos vistió de lino fino para glorificarte y exaltarte a ti, solo a ti, mi Señor. Vivir para ti, que sea nuestra pasión, el mirarte a ti siempre, como lo dice el apóstol Pablo, mirando siempre a la meta, saltando obstáculos, dificultades que él pasó, pero siempre se gozaba porque miraba a la meta, el estar con nuestro amado Señor Jesucristo. A ti sea la honra, la gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.